Enrique Carrier es analista del mercado de telecomunicaciones y nuevos medios. ¿Qué tal, Enrique? Jorge Lanata, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. A ver, ¿qué tienen de distinto estos proveedores? En realidad, entre sí hay diferencias técnicas, pero básicamente es lo mismo. O sea, los tres están en distintas etapas, ¿no? Starlink es el más desarrollado de todos, OneWeb es reciente y Kuiper, que es el de Amazon, todavía está en la etapa de despliegue. Pero los tres lo que tienen es que lo que están, digamos, lo que ofrecen es una que se llama una constelación de satélites, sería como una malla de satélites que van recubriendo todo el planeta y que son los que de esta forma garantizan una cobertura total en cualquier punto del planeta, a una distancia más baja que los satélites convencionales que nosotros conocemos, y eso es importante porque elimina uno de los o reduce uno de los principales problemas del satélite, que es ese famoso el famoso delay, digamos, el tiempo que tarda, que eso es algo que a veces se ve claramente en las comunicaciones vía satélites, donde una persona habla y pasan un par de segundos hasta que la otra persona contesta, que en el caso de los datos también puede ser importante, claramente si estamos hablando de algunas aplicaciones como videollamadas, etcétera, ¿no? Ajá. Pero y esto también hace que tengan mucha más capacidad, más velocidad, algo que se parece mucho más a una conexión que podemos tener en tierra a través de un cable módem o en algunos casos de la fibra óptica, pero en cualquier lugar. O sea, entonces esto es importante en el caso de Argentina, ¿no? Que es un país que tiene un muy extenso territorio. Estamos hablando de la octava superficie a nivel países, a nivel mundial, y que en el caso de Argentina además se ve agravado porque tenemos muy poca población, con lo cual la densidad es muy baja, con lo cual tenemos muchas zonas del país que no están cubiertas por las redes terrestres, que son básicamente las de cable. Perdón, esto mejoraría el área de cobertura. Esto es una gran noticia para todos aquellos que están en zonas alejadas, en realidad. O sea, no hay que pensar en Starlink o cualquiera de estas alternativas como una opción frente a un proveedor que tenemos, no sé, acá en Buenos Aires o en algunas ciudades de distinto tamaño, que nos da fibra óptica o nos da una DSL o nos da un cable módem, sino que es para esas zonas donde no llega. En el caso de Argentina esto es importante desde el punto de vista, digamos, no solo, si querés, a nivel poblacional, sino a nivel económico, pensando que 3/4 de las exportaciones de Argentina provienen de lugares remotos. Estamos hablando del agro, de la minería y de la energía, a lo cual se le podría también sumar el turismo, ¿no? O sea, en muchos lugares, digamos, de turismo, qué sé yo, en la Patagonia, que están ya desconectados, sí, y que no solo, digamos, como un servicio para los huéspedes, sino también para la misma operación del centro turístico. Entonces, en este sentido, por eso es una gran noticia, porque ya no va a haber, o sea, habrá la limitación después económica de quién puede afrontar el costo de una conexión satelital, que es más cara que una conexión, digamos, de las terrestres que ya conocemos, pero que al menos va a estar la posibilidad, cosa que hasta ahora no siempre pasaba. Cuando hablas de más cara, ¿qué sería la diferencia entre el teléfono común y el teléfono satelital? Mira, para que tener una referencia, Starlink tiene un precio más o menos global, que son cerca de $100, en algunos mercados bajó un poco más, pero digamos, si eso lo comparas contra una conexión terrestre, estás hablando de, dependiendo de lo que tengas, de entre 5 y 10 veces más, ¿no? Claro. Cecilia. Enrique, ¿qué tal? Cecilia Bufflet Sí. te saluda. Te iba a preguntar eso, el precio, pero también la velocidad de instalación, digamos, la velocidad de poner el servicio a disposición en Argentina, por el tipo de infraestructura que ya está desplegada, puede ser muy rápida o va a requerir ajustes y va a tener un tiempo por delante eso. Mira, lo que tenés con el satélite en realidad es que una vez que te está iluminando desde el cielo, vos ya tenés
técnicamente la conectividad, lo que necesitas es la antena en tierra. Lo que sí no depende es, como en el caso de las conexiones de cable, que alguien venga y ponga postes y te vaya tirando el cable hasta que llegue a tu casa. Generalmente esto funciona con que vos te suscribís, se te envía la antena y el equipamiento por correo, y es la instalación normalmente la hace el propio usuario. Seguramente después aparezcan algunas empresas que hagan la instalación, pero es algo que, digamos, un poco como pasó con la televisión satelital, que en algún momento se empezaron a vender las antenas y la gente se ponía la antena y empezaba a ver tele. Entonces, en ese sentido, lo que vos tenés es, por ejemplo, en el caso de Starlink y ahora de OneWeb, es que ellos ya están, digamos, Starlink hace casi 2 años que está pasando por arriba de Argentina, con lo cual si vos tenías la antena, en el momento que la instalaste y la configuraste, ya tenés el servicio, entonces no dependés de tiempos de obra, ni de posteo, ni nada por el estilo. Entonces sí, digamos, sería algo bastante más inmediato, obviamente a partir del momento que se lance la oferta comercial. Sí. Y cuando se anunció en el DNU la primera desregulación que habilitaba, y el propio Milei menciona Starlink y demás, en el sector decían que ya estaba habilitado Starlink para operar en Argentina y demás. ¿Qué es lo que regulatoriamente cambió ahora y cómo le pega a las empresas que hoy están en el mercado? ¿Es una competencia dura para las empresas que hoy están en el mercado o da una cosa completamente distinta? Mira, te empiezo por el final. No, en realidad es complementario, porque justamente por estas diferencias de costos, más allá de que pueda haber problemas de interferencia, pero ya solamente desde el punto de vista económico, nadie en su sano juicio va a contratar, estando, no sé, en Buenos Aires o en alguna ciudad donde hay redes cableadas, un servicio que te sale de 5 a 10 veces más. Entonces es claramente un complemento. En cuanto a lo que pasó, es cierto, o sea, Starlink estaba a medias habilitada para operar, porque una cosa es que te den la licencia y digamos, el permiso, pero después había ciertos factores que había que coordinar técnicamente, donde ahí intervenía ARSAT, y en su momento, digamos, esta coordinación se hizo muy larga, ¿no? O sea, algo que tendría que haber sido... en realidad no había un límite de tiempo para el cual debería darse esa coordinación. De hecho, Starlink originalmente iba a empezar a dar servicio a fines del 2022, y en algún momento, cuando llegó a la fecha y no se cumplió, dijeron que iba a ser a mediados de 2024, o sea, demoraron su lanzamiento comercial 1 año y medio, y tenía que ver con, obviamente, saber que estaba complicado el tema de obtener esta coordinación supuestamente técnica, y ya de hecho lo estaban planteando para un eventual cambio de gobierno. Jessica. Sí, ¿qué tal, Enrique? Me quedé pensando, porque por supuesto Starlink viene de la mano de Elon Musk, que se ha convertido en una figura mundial muy popular, también incluido con la relación que tiene con Javier Milei, pero mi pregunta es, ¿nació para ser un complemento como lo estás presentando que sería en Argentina? ¿O cómo funciona? ¿Dónde dirías que es la meca de Starlink? Claro. ¿En qué país y cómo funciona hoy? No, en realidad sí, en realidad nació como un complemento. Justamente la idea era llevar la conectividad allí donde no estaba. Y yo creo que en el caso de Starlink, digamos, tal vez su mejor carta de presentación fue en el caso de Ucrania, claro, cuando lo vimos con la guerra con Rusia, donde esta cobertura global permitía que, digamos, no solo ser una alternativa a lo que se llama un backup en caso de que hubiera destrucción de redes terrestres, sino también para las tropas que se movilizaban y estaban en distintos lugares donde evidentemente a veces no ibas a tener cobertura, y entonces sí tenías cobertura satelital, y bueno, y eso era utilizado para fines bélicos, ¿no? Pero creo que ahí quedó demostrado un poco la utilidad, y que de hecho también fue un disparador para que ahora muchos países, China, Taiwán, la Comunidad Europea, estén avanzando con planes para desarrollar sus propias infraestructuras satelitales, sus propias constelaciones satelitales, porque también lo ven como un activo geopolítico estratégico. Marina.
Enrique, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Me Sí, quedé pensando en el tema de las interferencias, del que hablabas, más allá de que me queda claro que esto es complementario del otro, ¿no? De la fibra óptica, el cable módem. ¿De qué depende la buena conectividad con este tipo de tecnología satelital? Mira, ¿O qué interferencias podrían producirse, no? ¿Esto funciona? Es la pregunta. Sí, no, por eso a veces podés llegar a tener problemas con otros servicios de radio y va a depender un poco, no quiero meterme tampoco en temas demasiado complejos técnicamente, pero que obviamente vas a tener más chances de tener otros sistemas funcionando en frecuencias similares o adyacentes, etcétera, en las ciudades. En cambio, si vos estás, digamos, en medio del campo, en medio de la Patagonia, en medio de la selva, no vas a Ahí tener... engancha mejor. Ahí no vas a tener nada que interfiera. Pero bueno, pues creo igual que lo principal, digamos, para esta complementación y no competencia con lo que hay, digamos, pasa también por un tema de costos. Por eso tampoco vas a ver ninguna campaña de marketing para tratar de venderlo en ciudades. O sea, claro. va a ser todo para venderlo en zonas más remotas. Rolo. ¿Cómo te va, Enrique? Yo iba un poco en la misma línea de Marina con las dudas sobre la eficiencia del servicio y me quedó algo que quizás sea algo de una imagen del pasado, pero los servicios satelitales de comunicación en general solían tener problemas los días de tormenta y muchos usuarios se quejaban de que llueve, viento, chau, te quedaste sin televisión, se te acaba. ¿Eso pasa también con la internet satelital o dejó de pasar con todas las tecnologías satelitales o sigue existiendo? Mira, en el caso, digamos, particular de Argentina, a veces esos problemas se veían agravados porque nosotros estábamos, por un tema geográfico, a veces en el límite de, digamos, la zona de cobertura, donde entonces la señal llega más débil y es más propicia a ser interferida. Después hay otros factores técnicos como, bueno, qué frecuencia estás usando, etcétera, algunas son mejores o peores, pero en principio no deberías tener los mismos, no tenés los mismos problemas que tenés con los sistemas satelitales tradicionales, que no son ya estas constelaciones. Para que te des una idea, Starlink tiene más de 5.000 satélites, todos recubriendo el globo terráqueo, mientras que con los satélites tradicionales vos lo hacías con 3, pero a una altura muchísimo mayor, ¿no? Y eso hacía que también la distancia fuera mayor, la señal no llegara con tanta claridad, por eso la velocidad, inclusive cuando vos tenías conectividad de datos con satélites tradicionales, no tenés los niveles de velocidad que tenés con esto. En realidad lo que está pasando con estas tecnologías es que están revolucionando la industria satelital en general, porque si bien tiene sus puntos débiles, y es algo que todavía es muy nuevo, porque esto requiere de muchos lanzamientos de satélites, tienen una vida útil menor, con lo cual hay una renovación mayor, etcétera. O sea, pero en la industria satelital están todos de alguna forma migrando o tratando de complementar su oferta tradicional con estas constelaciones. Entonces daría la impresión de que este es el camino hacia el cual están evolucionando la industria satelital en su conjunto, en una transición que seguramente va a durar mucho tiempo, porque bueno, hay otros usos con los cuales los satélites tradicionales siguen funcionando bien y aparte ya están también instalados y funcionando. Pero muchos de los nuevos lanzamientos pasan mucho más por estos satélites que se llaman de órbita baja, que están mucho más cerca que los satélites que conocemos tradicionalmente. Juan. Enrique, ¿y ARSAT en todo esto qué queda? ¿No se suponía que ARSAT iba a proveer de internet a los lugares donde no llegaba el cable? Digo, en esta misma lógica que se supone que va a llegar Starlink para esto. Sí, lo que pasa es que, bueno, ARSAT por un lado, los satélites que están actualmente en operación son generacionalmente viejos. Esto significa que no tienen ni por asomo la capacidad, tanto en velocidad como en cantidad de puntos a conectar que pueden tener las nuevas constelaciones. Entonces, por eso vos lo tenés para ARSAT, sí no es una oferta comercial. Yo, digamos, no es que yo si vivía en el campo podía contratar una antena de ARSAT, sino que generalmente era o para conectar escuelas,
o para conectar algunas reparticiones públicas, no sé, gendarmería, Pero hay pueblos etcétera. que se basan en la conexión de ARSAT, en lugares perdidos de la Sí. Argentina. Sí, Digo, pero ahí, es una ahí va a conexión. llegar Starlink a coparles el lugar, digamos. Mirá, ahí hay dos cosas. Por un lado, sí, vos podés tener un pueblo conectado con un satélite de ARSAT, pero estás hablando de velocidades mucho menores. Para que te des una idea, si con Starlink vos podés llegar a tener hasta 100 megabits por segundo, que es un poco una conexión de las buenas terrestres que tenemos hoy, con los satélites convencionales, en el mejor de los casos podías llegar a 10, cuando generalmente es un poco menos. Entonces, Para entenderlo eso- en la práctica, ¿podés ver tele, podés ver Netflix con esa velocidad o no? y muchas veces no. Ok. Y más si estás conectando a un pueblo que estás entonces compartiendo esa capacidad, ¿no? Tal vez sí te daba para que la gente pudiera mandar mails o inclusive, bueno, navegar, etcétera. Navegar por internet. Claro, navegar, no meterte en YouTube, tal vez, No descargar. pero Claro. sí, no sé, poder hacer algún trámite o algo por el estilo. O sea, obviamente siempre es mejor que nada. Pero sí, la llegada de esto es una alternativa distinta. Después, bueno, después hay un tema de costos y hay que ver también quién lo paga, etcétera. Y ahí habrá que ver cómo se define. Pero por otro lado, también hay que tener presente que los satélites de ARSAT están hoy en la mitad de su vida útil. Esto quiere decir que de acá a entre 6 y 7 años, esos satélites están fuera de servicio, porque tienen una vida útil generalmente de no más de 15 años. Entonces, bueno, ahí habrá que ver y será, digamos, parte de una decisión estratégica, qué es lo que se sigue haciendo con el tema de los satélites propios, si tiene sentido seguir invirtiendo el dinero que se está invirtiendo para competir con propuestas mucho más avanzadas tecnológicamente. Bueno, eso ya pasa también por una decisión que va a ser también política y que supongo que deberá ser encarada en los próximos tiempos. Gracias, Enrique, por la comunicación. Enrique Carrier, quien hablaba, analista del mercado de telecomunicaciones y nuevos medios.